El sonido del papel viejo al rasgar el aire fue más fuerte que el aire acondicionado. Valentina Rivas alzó el pergamino por encima de su cabeza como si fuera un trofeo. Sus uñas perfectamente pintadas, su reloj brillante, el brillo del mármol bajo sus tacones, todo en esa sala decía poder. Y en medio de ese poder, un hombre con uniforme de conserje, guantes húmedos y olor a cloro en las manos, quedó inmóvil. «Te doy mi sueldo completo de este mes, si traduces esto», dijo ella, sonriendo con esa sonrisa que no pedía permiso para humillar. Las miradas se clavaron en él como alfileres. El conserje, Samuel Andrade, afroecuatoriano, 34 años, piel oscura, hombros fuertes de cargar baldes y cajas, ojos serenos que ya habían visto demasiada gente creerse dueña del mundo. Sostenía el trapeador como si fuera una cuerda de salvación. «Estoy hablando contigo, conserje», insistió Valentina, y la palabra conserje le salió como si fuera nadie. Un ejecutivo soltó una risita. Otro ya estaba levantando el celular. Alguien murmuró: «Esto se va a poner bueno». Samuel tragó saliva. Y aún así, cuando sus ojos se posaron en las letras desgastadas del pergamino, algo cambió adentro de él. No en su cara, porque Samuel había aprendido a no regalar emociones a quien vive de pisotearlas, pero sí en lo más profundo, una punzada, una memoria, un olor viejo a cuero, tinta oxidada, y una promesa que se había hecho a sí mismo años atrás. Ahí, frente a todo ese lujo, con el corazón golpeándole el pecho, Samuel entendió que esa apuesta no era un juego. Era una trampa, y lo peor era que la trampa no estaba en el documento, estaba en la gente. Horas antes, Quito despertaba con su frío típico de altura, ese frío que se mete por el cuello aunque uses chaqueta, ese frío que te obliga a apretar los dientes mientras el cielo se pinta de azul claro sobre los edificios y los volcanes se ven de lejos como gigantes dormidos. Samuel ya estaba de pie desde las 4:30. Su habitación en el sur de la ciudad era pequeña, con paredes de pintura gastada y un silencio que a veces pesaba más que el cansancio. La ventana daba a una calle angosta, donde el primer sonido del día siempre era el mismo: un bus frenando y el vendedor de coladas gritando en la esquina. Samuel se lavó la cara con agua fría, se miró un segundo al espejo y vio lo que veía todas las mañanas: un hombre cansado pero firme. Su cabello negro lo llevaba corto, bien pegado, como quien no se da el lujo de perder tiempo. Tenía una cicatriz pequeña cerca de la ceja izquierda, recuerdo de una caída de niño en Esmeraldas, cuando corría descalzo sin miedo al mundo. Sus ojos, en cambio, no eran de niño. Eran ojos de alguien que aprendió temprano que la dignidad se defiende incluso en silencio. Se puso el uniforme azul marino, el mismo de siempre, con el logo de la empresa bordado sobre el pecho. Al abotonarlo, sintió el tejido áspero en los dedos. No era ropa cara, pero estaba limpio. Samuel cuidaba su uniforme como si fuera una armadura, porque en esa ciudad la gente juzga primero lo que ve. Antes de salir, abrió una cajita de plástico debajo de su cama. Dentro había pocas cosas: una foto vieja de su madre sonriendo frente al mar, un papel doblado con un sello universitario y un libro pequeño con las esquinas gastadas. No lo sacó. Solo lo tocó con la punta de los dedos, como quien toca un recuerdo para no olvidarse de quién es. «Hoy también», murmuró, sin saber si hablaba con su madre, con Dios o consigo mismo. Bajó las escaleras del edificio y caminó hacia la parada. El aire olía a pan recién hecho y a diésel. Un vendedor pasó ofreciendo café en vaso plástico. Samuel compró uno, no por gusto, sino por necesidad. El calor le bajó por la garganta como una cuerda caliente que lo sostenía por dentro. En el bus, la gente viajaba en silencio, rostros pegados al celular, ojos perdidos, una niña dormida sobre el hombro de su papá. Samuel iba de pie, agarrado de una barra, sintiendo los baches en las piernas. En cada frenazo, el café se movía. En cada curva, alguien empujaba.
Nadie pedía disculpas. En Quito, el apuro se había vuelto una costumbre. Él llegó a su trabajo cuando el sol apenas empezaba a iluminar los vidrios del edificio, una torre moderna en la zona de la Carolina, con recepción brillante, plantas decorativas y un olor constante a perfume caro. Los guardias ya lo conocían. «Buenos días, Samuel», dijo uno, un hombre mayor que siempre tenía cara de sueño. «Buenos días, don Galo». Samuel cruzó el lobby sin hacer ruido. En ese lugar, el silencio era parte del lujo. Subió por el ascensor de servicio, no por el principal. No era una regla escrita, pero sí una regla que todos obedecían sin que nadie la dijera. En el piso 23, el aire tenía otro olor, más frío, más limpio, como si la altura también filtrara a las personas. Samuel entró al cuarto de limpieza, se puso los guantes, preparó el balde con desinfectante y empezó su rutina. Trapo, mopa, vidrio. Su vida era eso, dejar todo impecable para que otros se sintieran importantes. Y aún así, había algo casi sagrado en su trabajo. Samuel no lo hacía por humillación, lo hacía por responsabilidad. Cuando limpiaba una mesa, lo hacía bien. Cuando pulía el vidrio, lo dejaba sin huellas. Cuando recogía un papel del suelo, lo doblaba con cuidado, como si hasta la basura mereciera un mínimo de respeto. Porque Samuel venía de un lugar donde el respeto era la única riqueza que no te podían robar. Esmeraldas era sol, música y sal en la piel. Era también pobreza, discriminación y promesas rotas. De niño, Samuel había visto a su madre lavar ropa ajena con las manos partidas por el jabón. La había visto sonreír igual. La había visto repartir lo poco que tenían con vecinos que tenían menos. «La gente cree que ser pobre es ser menos», le decía ella, mientras colgaba sábanas al viento. «Pero ser menos es tratar a otros como si fueran menos». Esa frase lo acompañaba como una oración. En el edificio, Samuel aprendió rápido los nombres de todos, aunque nadie aprendiera el suyo. Sabía quién tomaba café sin azúcar, quién dejaba migas de galleta en su escritorio, quién hablaba fuerte para que el eco lo hiciera parecer importante. Sabía qué ejecutivos trataban bien a los guardias y cuáles ni siquiera miraban a la cara. Sabía también quién mandaba de verdad. Valentina Rivas, la CEO. La primera vez que Samuel la vio fue hace un año, cuando ella llegó con un séquito de gente y cámaras. Era joven, demasiado joven para ocupar ese puesto, pero nadie dudaba de su poder. Vestía de blanco, cabello rubio perfectamente planchado, y caminaba como si el piso le perteneciera. Su voz era suave, pero cortante. No gritaba, no necesitaba gritar. Le bastaba con levantar una ceja para que la gente se moviera. Samuel la vio pasar y sintió lo que siempre sentía con personas así. No miedo, no admiración, sino una alerta silenciosa. Porque ese tipo de poder no se conforma con mandar, necesita demostrar. Desde entonces, cada vez que Valentina entraba a un piso, la atmósfera cambiaba. Los asistentes apuraban el paso, los ejecutivos se enderezaban y la gente del servicio se volvía invisible por instinto. Samuel había visto a una recepcionista temblar cuando Valentina le pidió un documento para allá. Había visto a un gerente disculparse 3 veces por un error mínimo. Y había visto a un conserje nuevo ser despedido por derramar agua en un pasillo, sin que nadie lo defendiera. En ese edificio, la compasión era una debilidad. Esa mañana, mientras Samuel limpiaba la sala de reuniones principal, notó algo distinto. Había café servido antes de la hora habitual. Había copas de agua alineadas con precisión militar. Las sillas estaban acomodadas como para un evento importante. Y en el centro de la mesa de vidrio, dentro de una carpeta de cuero oscura, había algo que parecía fuera de lugar, una hoja amarillenta, antigua, casi como un fragmento de museo. Samuel no tocó nada. No por miedo, sino por costumbre. En el cuarto de limpieza, escuchó a 2 asistentes hablar cerca del pasillo. «Dicen que lo compró en Guayaquil, en una subasta privada», susurró una. «No, fue en Europa.
algo de un convento, de la colonia. Vale una fortuna. Por eso están todos nerviosos. Valentina quiere usarlo para cerrar el trato con los inversionistas. Samuel siguió trapeando, pero esa información se le quedó pegada como polvo en la garganta. Documentos antiguos, subastas, conventos, palabras que sin querer abrieron una puerta en su memoria. Por un segundo vio otro lugar, otra mesa, otro olor, no el olor a mármol frío, sino el olor a papel viejo y madera húmeda de biblioteca, y una voz que ya no existía diciendo: «Míralo bien, Samuel, no solo leas letras, lee el tiempo». Samuel apretó el trapeador con fuerza, como si quisiera apretar ese recuerdo hasta que no doliera. Se obligó a volver al presente. Tenía que terminar antes de que llegaran. Y llegaron. Primero entraron dos ejecutivos, hablando alto, riéndose con un tono que quería parecer relajado, pero sonaba nervioso. Luego entró una mujer con vestido rojo, celular en mano, que ni miró el piso mientras pasaba. Después, un hombre con barba recortada y reloj grande, que se quejó de que el aire estaba muy frío. Samuel se movió con cuidado pegado a la pared como parte de la decoración, hasta que la puerta se abrió otra vez, y el silencio cayó. Valentina Rivas entró sin prisa, como si el tiempo le pidiera permiso. A su lado venía su asistente, una joven de piel morena llamada Camila Rojas, que caminaba con los hombros tensos, sosteniendo una tableta, como si fuera un escudo. Valentina miró la sala, evaluó cada detalle y sus ojos se detuvieron en Samuel, no con curiosidad, con esa mirada de quien detecta una mancha. «¿Quién dejó esto así?», preguntó, señalando una esquina del piso que, para Samuel, estaba impecable. Samuel se agachó, pasó el dedo por el borde del zócalo. No vio nada, aún así se levantó. «Lo reviso otra vez, señora». Valentina entrecerró los ojos, como si le molestara escuchar una voz que no había autorizado. «Hazlo». Samuel asintió y volvió a agacharse. Sentía las miradas encima de él. No por interés, sino por esa diversión cruel de ver a alguien en su lugar. Camila, desde su esquina, lo miró con algo distinto. Incomodidad, quizás vergüenza ajena. En ese edificio, esa emoción era rara. Valentina se sentó en la cabecera. Los demás se acomodaron alrededor como satélites, y entonces ella abrió la carpeta de cuero. El pergamino apareció, antiguo, con letras extrañas, símbolos en los márgenes. Parecía un idioma que no quería ser comprendido por cualquiera, un idioma que exigía respeto. Valentina lo sostuvo con dos dedos, como si no quisiera ensuciarse con la historia. «Esto», dijo, y la palabra sonó como un capricho caro. «Esto es lo que va a cerrar el acuerdo». Uno de los ejecutivos sonrió. «Es impresionante, Valentina. Nadie ha podido traducirlo». Ella soltó una risita corta, sin humor. «Por eso me irrita. Pagué por algo que no puedo usar». Samuel, agachado, escuchó sin querer. Su estómago se apretó. No por el dinero, por el desprecio con el que ella hablaba de algo que, para alguien como él, era casi sagrado. Valentina miró alrededor, como buscando una salida a su frustración. Y sus ojos volvieron a caer sobre Samuel. Ese fue el momento, ese instante mínimo en el que una idea cruel se vuelve entretenimiento. Valentina se puso de pie, tomó el pergamino y lo levantó, y el papel viejo, con toda su historia encima, quedó flotando en el aire como una sentencia. «A ver», dijo ella, y su sonrisa creció. «Ya que nadie aquí sirve para esto, vamos a hacer algo divertido». Las risitas empezaron. Los celulares se acomodaron en manos listas. Valentina miró a Samuel como si estuviera eligiendo un objeto de una vitrina. «Tú, el conserje». Samuel se quedó quieto, el trapeador goteando. «Sí, tú», repitió ella. «Ven acá». Samuel se incorporó despacio. El agua corrió por el mármol. Sintió el latido en sus sienes. Caminó con pasos controlados, sin apuro, sin desafío, solo dignidad. Se detuvo a 2 metros de la mesa. Valentina inclinó la cabeza satisfecha. «Te doy mi salario de este mes si traduces esto», dijo,
fuerte, para que todos escucharan. Y si no puedes, te vas, aquí mismo, enfrente de todos. El aire se volvió más pesado. Camila abrió un poco la boca, como queriendo intervenir, pero no dijo nada. Nadie dijo nada. Samuel miró el pergamino, y por primera vez en mucho tiempo sintió que el pasado, el dolor y esa promesa enterrada bajo años de silencio subían desde el fondo de su pecho como un volcán a punto de despertar, porque esas letras, esas marcas, ese olor, Samuel lo conocía. Y mientras la CEO blanca sonreía, segura de su humillación, Samuel entendió algo con claridad brutal. Si hablaba, cambiaba su vida, o la perdía. Y justo cuando abrió la boca para decir una sola palabra, Valentina acercó el pergamino a su rostro, como si fuera un chiste que iba a romperlo. «Vamos, conserje», susurró. «Sorpréndenos». Samuel respiró hondo, y la historia, sin que nadie en esa sala lo supiera, acababa de encender su primera chispa. El silencio no duró mucho. En esa sala, el silencio era solo la pausa antes del golpe. Valentina sostuvo el pergamino tan cerca del rostro de Samuel que él pudo sentir el olor a cuero viejo y humedad. Sus labios, pintados de un rojo discreto, se estiraron en una sonrisa que parecía elegante, hasta que se entendía lo que escondía: placer por el control. «30 segundos», anunció, elevando la voz para que todos la oyeran. «Una palabra correcta, una sola. Si la dices, te tomo en serio. Si no, te vas. Y no solo te vas, te despides delante de todos, para que aprendas a no jugar con cosas que no te pertenecen». El aire acondicionado zumbó como un insecto atrapado en una lámpara. Un par de ejecutivos se inclinaron hacia adelante. Alguien soltó un infantil, como si estuviera en un coliseo. Camila, la asistente, se quedó rígida en su esquina. Tenía la tableta apretada contra el pecho y los ojos, aunque intentaban mantenerse neutrales, delataban algo. Miedo de la CEO, sí, pero también pena por Samuel. El conserje no dijo nada. Sus ojos, oscuros y firmes, siguieron las líneas del pergamino como si fueran un camino ya recorrido. El problema no era el texto, el problema era la trampa, porque Samuel entendía perfectamente qué estaba pasando. No querían una traducción, querían verlo fallar. Querían grabarlo, compartirlo, reírse en el chat del piso 23, convertirlo en un recuerdo chistoso para el almuerzo. Valentina bajó el pergamino, lo apoyó sobre la mesa de vidrio y golpeó suavemente con 2 dedos. «¿Qué pasa?», dijo, fingiendo paciencia. «¿Ya te arrepentiste de haber nacido valiente?». Las risas fueron más fuertes. Un ejecutivo, un hombre alto con barba recortada llamado Mauricio Santillán, levantó el celular. «Esto va directo al grupo», murmuró, y varios rieron como si esa fuera la parte más graciosa. Samuel inhaló despacio. Sintió el olor a café caro mezclado con perfume y desinfectante. Sintió el piso frío a través de la suela gastada de sus zapatos. Sintió algo todavía más pesado, la mirada de todos encima de él, como si su cuerpo fuera un escenario. Valentina cruzó los brazos. «Te doy una ventaja», dijo. «No traduzcas todo, solo dime qué idioma es». Samuel levantó la vista. «No es uno solo», respondió, con voz baja pero clara. Un segundo de silencio. Después estalló la risa. Una risa que no celebraba un chiste, sino el atrevimiento de un hombre equivocado, intentando sonar inteligente. «No es uno solo», repitió Valentina, exagerando el tono como una actriz. «Escúchenlo. El conserje cree que estamos en un documental». Mauricio hizo zoom con la cámara. «A ver, maestro», dijo. «Entonces, ¿qué es? Marciano antiguo. Debe ser el idioma de los que barren», agregó otra ejecutiva, Verónica Paredes, y las carcajadas subieron como una ola. Camila bajó la mirada. Sus dedos temblaron sobre la tableta. Samuel volvió a mirar el pergamino.
Ahí estaban las letras góticas, los símbolos marginales, esa mezcla que a él le encendía la memoria como si alguien hubiera prendido una luz dentro de un cuarto cerrado por años. Pero Valentina no le daba espacio, no le daba tiempo, no le daba respeto. «Vamos», apretó, «te quedan 20 segundos». Samuel se inclinó un poco para ver mejor. No tocó el documento. No se atrevió a acercar la mano sin permiso. Era absurdo. Él podía limpiar baños y cargar basura, pero no podía tocar un papel viejo sin que lo acusaran de contaminarlo. «Necesito sostenerlo», dijo Samuel. Valentina alzó una ceja, como si él hubiera pedido sentarse en su silla. «Míralo nada más. ¿O tus manos son demasiado finas para trabajar?» La sala se rió otra vez. Esa risa tenía filo. Samuel sintió la sangre subirle al cuello. Por un instante pensó en irse, en dejar que se quedaran con su show, en volver a su cuarto de limpieza y continuar su vida invisible. Pero entonces, como un relámpago, le apareció la imagen de su madre colgando sábanas en esmeraldas y diciendo: «Ser menos es tratar a otros como si fueran menos». Y esa frase lo sostuvo. Samuel apoyó el trapeador en la pared y estiró la mano sin agresividad, sin desafío, solo con la calma de alguien que sabe que un documento no se lee desde lejos. Valentina miró esa mano negra con guantes húmedos como si fuera una amenaza. «Ni lo sueñes», dijo. «Si lo tocas, me pagas el daño con tu vida». La frase provocó un «uy» colectivo y luego más risas. A Valentina le gustaba ese efecto. Decir algo cruel con voz dulce. Samuel retiró la mano lentamente. «Entonces no puedo», dijo él, y por primera vez su voz se endureció. «Porque usted no quiere que lo traduzca. Usted quiere que yo pierda». Ese comentario cayó como una piedra en una pecera. Por un segundo, nadie se rió. Nadie respiró. Valentina abrió los ojos un poco más, sorprendida. No porque Samuel estuviera equivocado, sino porque se atrevió a señalarla. «¿Qué dijiste?», preguntó despacio. Samuel sostuvo su mirada, no desafiante, sino firme. «Que esto no es un reto justo». Valentina soltó una risa corta, luego otra. Después golpeó la mesa con la palma abierta. «¿Justo?», repitió. «¿Acaso el mundo fue justo contigo cuando naciste con ese uniforme puesto?» Mauricio soltó un silbido. Verónica se tapó la boca, fingiendo shock, pero sus ojos brillaban de emoción. Era el tipo de crueldad que se disfruta cuando no te toca. Camila levantó la vista, pálida. Valentina susurró, pero la CEO ni siquiera la miró. Valentina caminó alrededor de Samuel como un depredador. Sus tacones marcaban el ritmo sobre el piso. Clac, clac, clac. Cada vuelta alrededor era un recordatorio de quién mandaba. «A mí me pagaron por hacer esto», dijo ella señalando el documento. «Y si tú no puedes, me haces perder tiempo». «¿Sabes cuánto vale mi tiempo, Samuel?» Samuel no respondió. Ni siquiera le sorprendió que supiera su nombre. En esos edificios, los poderosos sabían nombres como quien revisa listas. No para ver personas, sino para controlar piezas. Valentina se detuvo a un paso de él. «Te voy a explicar algo», dijo bajando la voz, como si estuviera dando un consejo. «Los conserjes no traducen. Los conserjes limpian. Los conserjes obedecen. Los conserjes agradecen que yo los deje existir aquí dentro». Mauricio y Verónica se miraron, fascinados. En el fondo de la sala, otro ejecutivo, Diego Llerena, se acomodó el saco como si estuviera en primera fila de un teatro. Samuel apretó los puños dentro de los guantes, no por ganas de golpear, por ganas de no quebrarse. Valentina volvió a levantar el pergamino. «Voy a ser generosa», dijo teatral. «Una línea. Te doy», miró su reloj, «mi sueldo de un mes, y si fallas, no solo te despides aquí, además, te quedas sin tu pago de este mes, sin sueldo, sin nada». El murmullo fue inmediato. «Uf», dijo Diego. «Eso sí duele. Eso sí es apuesta», agregó Verónica con una sonrisa. Camila dio un paso adelante, con el rostro tenso. «Eso no se puede, Valentina. Es ilegal».
Valentina giró la cabeza despacio. La sala entera sintió el cambio de temperatura. ¿Tú me vas a decir lo que se puede?, preguntó, suave. Camila se quedó inmóvil, tragó saliva. No, solo digo... Entonces cállate, cortó Valentina. Camila bajó la mirada otra vez, derrotada, y Samuel vio en ella algo que conocía, la vergüenza de no poder ayudar aunque sepas que está mal. Valentina volvió a enfocarse en Samuel. ¿Aceptas o no?, preguntó. Samuel miró la mesa, el documento, las caras expectantes, los celulares listos. Miró a Camila. Ella levantó un segundo los ojos hacia él, y en ese instante silencioso, Samuel entendió que nadie lo iba a salvar. Si quería dignidad, tenía que sostenerla con sus propias manos. ¿Puedo leerlo de cerca?, insistió. Valentina chasqueó la lengua, irritada, pero al final cedió. No por bondad, por espectáculo. Bien, dijo. Toma, pero rápido. Le extendió el pergamino como quien le lanza comida a un perro. Samuel lo sostuvo por los bordes, con respeto, sin apretar. Sintió la textura, cuero curtido, fibras antiguas, historia. Y el olor, ese olor lo golpeó como un recuerdo físico. No era imaginación, era real. Sus ojos corrieron por la primera línea y sin querer, sus labios se entreabrieron. Valentina lo vio y sonrió como si ya hubiera ganado. Tiempo, anunció sin esperar. Samuel levantó la vista. Apenas... Tiempo, conserje, repitió Valentina arrancándole el documento de las manos. Samuel sintió una punzada en el pecho, no por el documento, sino por la injusticia. Ni siquiera me dejó terminar de leer, dijo. La sala explotó. ¡Ay, pobrecito!, se burló Verónica. Necesita tiempo para pensar. Debe estar buscando señal de Wi-Fi en el pergamino, dijo Mauricio, y las carcajadas subieron. Valentina dejó el documento sobre la mesa, bien centrado, como para que lo vieran todos. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo. Que por un segundo creíste que podías. Samuel no bajó la mirada. La sostuvo. Valentina se acercó más. Y te voy a decir otra cosa, continuó. Si hoy te humillo aquí, no es por ti. Es para que todos recuerden una regla simple. Cada quien en su lugar. Ese lugar era una jaula. Mauricio levantó el celular otra vez. Dilo otra vez, Valentina, pidió. Eso queda buenísimo. Valentina sonrió para la cámara. Cada quien en su lugar, repitió, mirando a Samuel como si fuera un ejemplo. Samuel sintió la garganta seca. Pensó en su cuarto, en el alquiler, en el frío, en lo poco que tenía. Pensó también en la caja debajo de su cama, en ese libro gastado, en esa promesa enterrada. Valentina abrió una gaveta de la mesa lateral y sacó un sobre blanco. «Aquí está tu pago», dijo lanzándolo sobre la mesa como si fuera basura. «Mañana no vuelvas». Un «oh» colectivo se escuchó. No por solidaridad, por emoción. Samuel miró el sobre, lo tomó con cuidado. Sus dedos temblaron. Camila dio un paso adelante otra vez impulsiva. «Valentina, eso es... ¿También te quieres ir?», la interrumpió la CEO sin levantar la voz. Camila se quedó congelada. Samuel respiró hondo. No lloró, no rogó, no suplicó. ¿Y el reto?, preguntó suave. Valentina se rió. ¿Qué reto? Tú fallaste en el primer segundo. Te di un privilegio. Entretenernos. Ya lo hiciste. Ahora vete. Samuel apretó el sobre. Sentía los ojos arder, pero no iba a darles la satisfacción. Se giró hacia la puerta. En ese momento, Valentina agregó, casi como un golpe final. Y la próxima vez, Samuel, no sueñes tan alto. Los sueños de gente como tú siempre terminan en el piso, donde pertenecen. La frase le atravesó el pecho como una cuchillada invisible. Samuel salió de la sala sin correr, sin temblar. Solo cuando la puerta se cerró detrás de él, el edificio volvió a sonar. El zumbido del aire, los pasos lejanos, el eco del poder. Y ahí, en el pasillo vacío, Samuel apoyó la espalda contra la pared. Cerró los ojos. Sus manos temblaban, no de miedo, de rabia contenida. Abrió el sobre,
Contó el dinero, faltaban billetes, habían descontado daños que él no había causado. El celular vibró en su bolsillo. Un mensaje del dueño de la pensión. Samuel, el arriendo vence mañana. Si no pagas, te vas. Samuel sintió que el mundo le apretaba la garganta, y aún así, algo dentro de él no se rendía. Algo que Valentina no podía ver, porque mientras ella celebraba su victoria en esa sala, Samuel solo pensaba en una cosa. Él había leído lo suficiente. Había visto símbolos que no se olvidan y había reconocido, con la certeza que se siente en los huesos, que ese documento no era solo un papel caro, era una llave. Y si lograba tenerlo en sus manos otra vez, aunque fuera por 10 minutos, podía abrir una puerta que Valentina jamás imaginó. Samuel enderezó la espalda, se secó el sudor de la frente y caminó hacia el baño de servicio, donde el espejo sucio lo miró como si preguntara, ¿vas a dejarlo así? Samuel no respondió en voz alta, pero sus ojos, oscuros y encendidos, dijeron todo. No. Y justo cuando iba a guardar el sobre, una voz suave se escuchó detrás de él. Samuel, espera. Era Camila. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban, y lo que dijo a continuación cambió el rumbo de todo. El documento, Valentina lo deja en su oficina cuando se va a cenar, y hoy se va temprano. Samuel se giró lentamente. ¿Por qué me dices eso? Camila tragó saliva. Sus ojos brillaron, no de emoción, sino de cansancio. Porque estoy harta, porque lo que hizo fue cruel, y porque, bajó la voz, yo también tengo miedo de ella, pero no quiero seguir siendo cómplice. Samuel la miró en silencio. Camila respiró hondo. Si quieres, puedo darte acceso. 10 minutos, no más. Samuel sintió el corazón golpearle el pecho. 10 minutos. Eso era todo lo que necesitaba. Y en el mismo instante en que iba a responder, escucharon pasos acercándose por el pasillo. Risas, voces. Alguien venía. Camila se tensó. Samuel guardó el sobre y susurró. ¿A qué hora? Camila, casi sin mover los labios, respondió. 7:20. Y se alejó rápido, como si nada hubiera pasado. Samuel se quedó solo otra vez, pero ya no estaba derrotado. Estaba encendido, porque ahora tenía una ventana, y por primera vez en años, la humillación no era el final, era el comienzo. A las 6:45 de la tarde, el edificio comenzó a vaciarse con la misma rapidez con la que se había llenado por la mañana. Los ejecutivos salían hablando por teléfono, ajustándose las chaquetas, repitiendo cifras como si fueran oraciones. El lujo se iba apagando piso por piso, y con él la falsa sensación de control absoluto. Samuel permanecía en el cuarto de limpieza del piso 20, sentado en una banquita metálica, con el sobre blanco doblado en el bolsillo y el corazón golpeándole el pecho con una cadencia irregular. Afuera, el sol comenzaba a caer detrás de los edificios, pintando los ventanales de naranja y gris. 7:20. Esa hora no dejaba de repetirse en su mente como un martillo. Samuel cerró los ojos un momento. Respiró profundo. No rezó en voz alta, pero pensó en su madre, en su mirada firme, en la manera en que siempre decía que la dignidad no se negocia, se sostiene. Pensó también en ese libro viejo bajo su cama, en las palabras aprendidas en otro tiempo, en otra vida que había tenido que guardar para sobrevivir. No había orgullo en lo que estaba por hacer, había necesidad y había justicia. A las 7:15, Camila apareció en la puerta del cuarto. No tocó, solo asomó la cabeza, nerviosa. «Se fue», dijo en voz baja. «Salió antes. Tiene una cena con inversionistas en el centro». Samuel se levantó de inmediato. «¿Estás segura?» Camila asintió. «El chofer la está esperando abajo. Tenemos», miró su reloj, «unos 12 minutos antes de que suba la limpieza nocturna». Samuel tomó aire. Sus manos no temblaban. Eso lo sorprendió. Sentía miedo, sí, pero era un miedo distinto, controlado, como cuando te lanzas al agua fría sabiendo que dolerá, pero que luego el cuerpo se adapta. «Vamos»,
dijo. Camila miró alrededor, como si las paredes pudieran escuchar. Sacó una tarjeta magnética del bolsillo. «Solo una vez», susurró. «Si algo sale mal, diré que fue idea mía». Samuel la miró. «No», respondió. «Si sale mal, fue mía. No te voy a cargar eso». Camila apretó los labios, pero no insistió. Caminó por el pasillo, pasos rápidos, tacones suaves. Samuel la siguió. La oficina de Valentina estaba en el mismo piso, al fondo, detrás de una puerta de vidrio esmerilado. Camila pasó la tarjeta. Un pitido corto. La puerta se abrió. El aire ahí dentro era distinto, más frío, más pesado. Olía a perfume caro y a control. El escritorio de Valentina era grande, de madera oscura, con una lámpara minimalista y una computadora apagada. En una esquina, una repisa con premios y fotografías. Valentina estrechando manos. Valentina sonriendo junto a hombres mayores. Valentina siempre al centro. «Ahí», dijo Camila, señalando un mueble bajo junto a la pared. «A veces deja cosas ahí cuando sale con prisa». Samuel se agachó. Abrió el cajón con cuidado. Nada. Abrió el segundo. Carpetas, documentos modernos, contratos. El tercero. Ahí estaba. La carpeta de cuero oscuro. Samuel sintió un vuelco en el estómago. 10 minutos, recordó Camila. No más. Samuel sacó la carpeta y la abrió sobre el escritorio. El pergamino estaba intacto. Al verlo, sintió algo parecido a alivio, como si un viejo amigo lo hubiera estado esperando. Sacó su celular. «Sujétalo por los bordes», pidió. Camila obedeció, con manos temblorosas. Samuel tomó la primera foto, luego otra. Acercó el zoom a las letras, a los símbolos marginales, a la textura del papel. Cada imagen era un latido. «Date prisa», susurró Camila. «Por favor». Samuel giró el pergamino con cuidado. En el reverso, líneas más finas, símbolos diferentes. Su respiración se aceleró. «Esto», murmuró, «esto es clave». «¿Qué es?», preguntó Camila, sin entender. «Arameo litúrgico», respondió él. «Muy antiguo, muy raro». Sacó más fotos, 1, 2, 3. Revisó rápido. Las imágenes estaban nítidas. «Listo», dijo. Camila soltó el aire como si hubiera estado conteniéndolo todo ese tiempo. Colocó el pergamino de vuelta en la carpeta, la guardó en el cajón, cerró con cuidado. «Vámonos», dijo. «Ya». Salieron de la oficina. Camila cerró la puerta y pasó la tarjeta otra vez. El pitido sonó demasiado fuerte para ambos. Caminaron por el pasillo en silencio. Cuando llegaron al ascensor de servicio, Camila se detuvo. «Samuel», dijo, «aunque lo traduzcas, ella va a intentar negar todo». Samuel asintió. «Lo sé. Entonces, ¿por qué hacerlo?» Samuel miró el reflejo de ambos en la pared metálica del ascensor. «Porque si no lo hago», respondió, «mañana voy a seguir limpiando pisos, sabiendo que dejé pasar la única oportunidad de demostrar quién soy. Y eso sí no lo aguanto». Camila lo miró largo. Luego asintió. «Te voy a ayudar con algo más». «¿Qué?» «El video», dijo. «Mauricio lo grabó todo. Lo subió al grupo interno. Yo puedo conseguirlo». Samuel sintió un nudo en el pecho. «Eso cambia todo». «Lo sé», respondió ella. «Te lo mando esta noche». El ascensor llegó al piso 20. Camila salió primero. Samuel se quedó un segundo más, mirando la puerta cerrarse. 10 minutos habían bastado para cambiarlo todo. Esa noche, el cuarto de Samuel se llenó de una energía que no había sentido en años. La bombilla amarilla iluminaba apenas la cama, la mesa pequeña, la silla coja. Samuel sacó de debajo de la cama la caja de plástico y la abrió con cuidado. Ahí estaban sus libros, gramáticas antiguas, diccionarios gastados, cuadernos con anotaciones en tinta azul. Los colocó sobre la mesa como si fueran instrumentos quirúrgicos. Encendió el viejo portátil. La pantalla tardó en reaccionar. Samuel esperó, paciente. Abrió las fotos en el celular y las pasó a la computadora. La primera línea apareció ampliada. Samuel cerró los ojos un segundo.
Testamentum, murmuró. Sus dedos comenzaron a moverse. No rápido, preciso. Cada palabra era un recuerdo que volvía a ocupar su lugar. La noche avanzó sin que Samuel se diera cuenta. Afuera, los ruidos de la ciudad se apagaron poco a poco. El reloj marcó las 11, luego medianoche. La segunda línea le tomó más tiempo. Consultó un diccionario, anotó una referencia, volvió a leer. El símbolo marginal no era común. Sonrió, apenas. Claro, susurró. Claro que es eso. A la 1 de la mañana su celular vibró. Un mensaje de Camila. Tengo el video. Te lo mando ahora. Samuel sintió que algo se acomodaba dentro de su pecho. Abrió el archivo. La voz de Valentina llenó el cuarto. Te doy mi salario de este mes si traduces esto. Samuel cerró los ojos un instante. Luego siguió trabajando. A las 3 de la mañana tenía 5 líneas traducidas. A las 4, 7. A las 5, el cielo comenzaba a aclarar. Sus ojos ardían, su espalda dolía, pero su mente estaba despierta como nunca. A las 5:40 escribió la última palabra, releyó todo, comparó símbolos, verificó fechas, no había errores. Samuel se recostó en la silla, respiró, se pasó las manos por el rostro. Había vuelto, no como conserje, como quien siempre fue. Abrió el correo electrónico, escribió un mensaje breve. Asunto. Traducción completa del documento medieval, cuerpo. Como fue ofrecido públicamente, adjunto la traducción completa del documento adquirido recientemente. Incluye notas lingüísticas y contexto histórico. Quedo atento. Adjuntó el archivo. Adjuntó una imagen del video. Agregó a Camila en copia. Dudó un segundo. Luego presionó enviar. El mensaje salió. Samuel cerró la computadora. Se dejó caer sobre la cama. El sol entraba tímido por la ventana. No sabía qué iba a pasar, pero por primera vez en mucho tiempo no se sentía pequeño. A las 8:12 de la mañana su celular vibró. Un correo nuevo. Samuel lo abrió con el corazón acelerado. Mi oficina, hoy, 14:00. Nada más, sin saludo, sin cortesía. Samuel sonrió con amargura. Claro, murmuró, cuando te conviene. Se levantó, se bañó con agua fría, se vistió con la única camisa decente que tenía. No era elegante, pero estaba limpia. Se miró al espejo. No vio a un conserje. Vio a un hombre cansado, sí, pero entero. A la 1:40, Samuel estaba en el lobby del edificio. Camila lo esperaba. Trajo abogado. Le susurró. Samuel asintió. Era de esperarse. Subieron juntos. El ascensor parecía más lento que nunca. Cuando las puertas se abrieron en el piso 23, el aire volvió a ser pesado. La sala de reuniones estaba igual que el día anterior, pero Samuel no era el mismo. Colocó sus papeles sobre la mesa con cuidado, línea por línea, traducción por traducción. A las 2 en punto la puerta se abrió. Valentina entró, impecable, con un hombre de traje gris a su lado. No sonrió. Empieza, dijo sin sentarse. Samuel se puso de pie, con gusto, y mientras comenzaba a leer en voz alta la primera línea, la sala se llenó de algo que Valentina no había previsto. Silencio. No el silencio de la humillación, el silencio del respeto. Y en ese instante, Samuel supo que la resistencia silenciosa había cumplido su parte. Ahora venía la verdad. El silencio que cayó sobre la sala de reuniones no fue inmediato. Llegó despacio, como una sombra que avanza cuando el sol empieza a desaparecer. Primero se apagaron las risas, luego los murmullos, después incluso el zumbido constante del aire acondicionado pareció volverse más bajo, como si el edificio entero estuviera conteniendo la respiración. Samuel permanecía de pie junto a la mesa de vidrio. No estaba en el centro por imposición ni por desafío, sino porque, sin que nadie lo ordenara, todos habían comenzado a girar alrededor de él. El conserje de la mañana ya no estaba ahí. En su lugar había un hombre erguido, con la espalda recta y los hombros firmes, sosteniendo una carpeta transparente que contenía algo mucho más peligroso que un pergamino antiguo. La verdad. Valentina Rivas seguía de pie.
los brazos cruzados con rigidez. Su rostro, impecable minutos antes, mostraba ahora una tensión que ya no podía disimular. Había aprendido a controlar reuniones, números, accionistas, pero no estaba entrenada para controlar este tipo de escenario, donde el guión no le pertenecía. «Continúe», ordenó ella con voz seca, más por costumbre que por autoridad real. Samuel asintió lentamente. No necesitaba permiso, pero aceptó la palabra como un gesto de cortesía que ella no había tenido con él el día anterior. «Como decía», retomó, «este documento no es únicamente latín medieval, es un texto híbrido, jurídico, litúrgico y simbólico». Señaló una ampliación impresa de una de las fotografías que había tomado la noche anterior. Los símbolos marginales estaban marcados en rojo. «Aquí», continuó, «aparece una notación aramea intercalada. No es decoración ni error del escriba. Es una marca de validación espiritual usada en contextos muy específicos». El abogado de Valentina, el doctor Héctor Molina, dio un paso al frente, ajustó sus lentes y observó con atención. «¿Puede precisar a qué contexto se refiere?», preguntó con genuino interés profesional. Samuel lo miró directamente. «Textos producidos por escribas, vinculados a monasterios que actuaban como intermediarios entre la Iglesia latina y las reliquias provenientes de Jerusalén durante el período de las cruzadas tardías, específicamente finales del siglo II y comienzos del XIII». Mauricio, que hasta ese momento había mantenido los brazos cruzados con actitud escéptica, bajó lentamente las manos. Verónica dejó de apoyar el peso sobre una pierna y se enderezó. Camila, en el fondo, sentía que el pecho le dolía de la tensión. Valentina soltó una risa corta, forzada. «¿Y pretende que creamos que usted sabe todo eso? Por arte de magia». Samuel no se alteró. «No por magia», respondió. «Por estudio. Por años de estudio». Valentina dio un paso hacia la mesa. «Mi traductor profesional», dijo elevando un poco la voz, «un hombre con doctorados y experiencia internacional, afirmó que este documento requería semanas de análisis y pruebas de laboratorio». Samuel asintió. «Eso dijo porque no quiso admitir que no estaba capacitado para leerlo», respondió. «Este texto no requiere laboratorio, requiere formación específica». El murmullo regresó, pero ya no era burla, era inquietud. Héctor Molina tomó la hoja de traducción completa y empezó a leer en silencio. Pasó una página, luego otra. Sus cejas se fruncieron. Hizo una anotación mental. «Esto está muy bien estructurado», admitió. «No es una traducción improvisada». Valentina giró la cabeza hacia él con brusquedad. «¿Qué significa muy bien estructurado?», exigió. El abogado se tomó un segundo antes de responder. «Significa que quien hizo esto conoce el campo». Valentina apretó los labios. Caminó alrededor de la mesa, rodeando a Samuel, intentando recuperar el control físico del espacio. «Aún así», dijo, «eso no prueba nada. Cualquiera puede copiar, inventar, usar herramientas digitales». Samuel levantó una segunda carpeta. «Por eso incluir referencias cruzadas», explicó. «Cada símbolo está comparado con manuscritos archivados en bibliotecas eclesiásticas de Europa. Códices conservados en Bolonia, en París, en Toledo». Señaló los pies de página. «Nada aquí se sostiene solo. Todo está verificado». Valentina tomó una de las hojas y la leyó con rapidez. Sus ojos se movían con ansiedad. «Esto», murmuró, «esto no estaba en la descripción de la subasta». Samuel aprovechó esa grieta. «Porque la subasta certificó la autenticidad material, no la integridad documental», dijo. «Este testamento está incompleto». El ambiente se volvió aún más pesado. «Explíquese», ordenó Valentina, ahora sin disimular el nerviosismo. Samuel tomó aire. Este tipo de testamentos clericales siempre constaban de dos partes. La primera, la consagración. La segunda, el inventario detallado de las reliquias. «Aquí solo tenemos la primera». El abogado levantó la vista de inmediato. «¿Está diciendo que falta una sección?», preguntó.
Exactamente. Valentina negó con la cabeza. Eso es imposible. Yo pagué. Samuel no la dejó terminar. Usted pagó por un documento auténtico, pero no completo. Sin la segunda parte, el valor histórico y económico se reduce considerablemente. Valentina se quedó inmóvil. ¿Cuánto?, preguntó finalmente, casi en un susurro. Samuel respondió con precisión quirúrgica. Pagó alrededor de 2 millones de euros. En el estado actual, su valor real no supera los 800.000. La sala reaccionó como si alguien hubiera soltado una bomba sin sonido. Verónica llevó una mano a su boca. Mauricio murmuró un insulto en voz baja. Camila sintió que las piernas le temblaban. «Eso significa», dijo Mauricio, «más de 1 millón perdido». Samuel asintió. «Exactamente». Valentina apoyó ambas manos sobre la mesa de vidrio. Sus uñas golpearon el cristal. «¿Y cómo sabe usted esto?», preguntó con la voz tensa. «Como un conserje ecuatoriano, sabe más que una casa de subastas europea». Samuel la miró con calma. «Porque antes de ser conserje», respondió, «fui académico». Sacó lentamente una tercera carpeta y la abrió frente a todos. Diplomas, certificados, copias de publicaciones, una fotografía antigua donde se veía a un Samuel más joven, con traje sencillo, recibiendo un reconocimiento en una universidad pública. Licenciatura en lingüística, leyó. Maestría en lenguas antiguas, especialización en textos medievales y semíticos, publicaciones en revistas académicas internacionales. Camila dejó escapar un suspiro ahogado. Valentina tomó uno de los diplomas, lo sostuvo como si pesara demasiado. Leyó el nombre, leyó la institución. Volvió a mirar a Samuel. «¿Por qué?», empezó. «¿Por qué estabas limpiando pisos?». Samuel no respondió de inmediato. Se tomó un segundo. Cuando habló, no había rencor, solo verdad. «Porque mi madre enfermó. Porque los tratamientos cuestan. Porque los contactos se pierden cuando uno deja de ser útil. Porque nadie contrata a un hombre negro de 30 y tantos con un currículum académico cuando ya no pertenece a ningún círculo de poder». La sala escuchaba en silencio. «¿Y por qué?», continuó. «Limpiar pisos paga el alquiler». Valentina dejó caer el diploma sobre la mesa. «Esto es absurdo», dijo. «Todo esto es una trampa». Camila dio un paso al frente, con voz temblorosa pero firme. «No, Valentina. La trampa fue lo que usted hizo ayer». Sacó su celular. «Aquí está el video». La voz de Valentina resonó en la sala, clara, cruel, inconfundible. «Te doy mi salario de este mes si traduces esto». Las risas grabadas, las burlas, las miradas. El abogado cerró los ojos un instante. «Eso constituye una oferta pública», dijo, «con testigos y grabación». Valentina apagó el video de golpe. «¡Basta!», gritó. «No voy a tolerar este circo». Mauricio levantó su celular. «Ya no es un circo privado», dijo. «El video está circulando fuera de la empresa». Valentina lo miró, horrorizada. «¿Qué? Redes sociales, grupos profesionales, miles de vistas». El rostro de Valentina perdió color. Héctor Molina habló con voz baja pero firme. «Señora Rivas, mi recomendación profesional es clara. Cumpla el acuerdo inmediatamente». Valentina lo miró como si la hubiera traicionado. «¿Por $100.000? Por mucho menos que una demanda pública por humillación laboral y discriminación», respondió. Valentina respiró profundo. Sacó su chequera, firmó con mano temblorosa, arrancó el cheque y lo deslizó por la mesa. Samuel lo tomó, lo revisó, lo guardó. «Gracias», dijo, sin sonrisa, sin celebración. Valentina lo observó esperando algo más, una provocación, una victoria ruidosa. Samuel, en cambio, sacó la última hoja de su informe. «Una cosa más», dijo. Valentina cerró los ojos, agotada. «¿Qué ahora?». «El documento puede recuperar valor», explicó Samuel, «si se localiza la segunda parte». Valentina abrió los ojos de golpe. «¿La tiene usted?». «No», respondió, «pero sé quién podría tenerla». Valentina lo miró, desconfiada. «¿Y qué quiere a cambio?». Samuel negó con la cabeza. «Nada hoy». Se dirigió a la puerta.
Antes de salir, se detuvo y habló para todos. Lo que pasó aquí no es solo sobre un documento, dijo. Es sobre cómo se mira a la gente. Usted no sabe quién limpia sus pisos, quién abre sus puertas, quién le sirve el café. Y ese desprecio siempre termina costando caro. Abrió la puerta. Camila lo siguió. La sala quedó en silencio absoluto. Valentina se dejó caer en la silla. Por primera vez entendió algo que nunca había aprendido en ninguna escuela de negocios. El poder sin humanidad no es fortaleza, es una grieta. Y esa grieta frente a todos acababa de romperse. El edificio no volvió a ser el mismo después de aquella reunión. No fue inmediato. No hubo sirenas, ni comunicados oficiales esa tarde, ni titulares en los periódicos al salir Samuel del piso 23. Pero algo se había quebrado, algo profundo, silencioso. Y cuando eso ocurre en un lugar construido sobre el miedo y la soberbia, las grietas empiezan a expandirse solas. Valentina Rivas permaneció sentada en la cabecera de la mesa durante varios minutos después de que Samuel y Camila salieran. Nadie se atrevía a hablarle. El abogado recogía lentamente sus papeles, consciente de que su presencia ya no servía para protegerla, sino apenas para contener el daño. Mauricio y Verónica intercambiaban miradas nerviosas, revisando compulsivamente sus teléfonos. El video seguía circulando, no solo en grupos internos, sino fuera, en chats de empresarios de Quito, en foros profesionales, en redes donde la imagen pública vale más que cualquier balance financiero. CEO humilla a conserje y termina expuesta. El poder no reconoció a quien sabía más. Cuando el desprecio vuelve como boomerang, Valentina lo sabía, lo sentía en la piel. Su celular vibró por cuarta vez. Mensajes de socios, de inversores, de gente que hasta el día anterior la llamaba visionaria. No respondió ninguno. Por primera vez desde que había asumido la presidencia de la empresa, no sabía qué decir. Samuel bajó en el ascensor junto a Camila. El reflejo en el espejo metálico mostraba a dos personas distintas a las de la mañana anterior. Camila llevaba los hombros más rectos. Samuel, el cheque doblado cuidadosamente en el bolsillo interno de la chaqueta, respiraba hondo, como si necesitara convencer a su cuerpo de que aquello era real. ¿Estás bien?, preguntó Camila, rompiendo el silencio. Samuel asintió despacio. «Todavía estoy procesando», respondió. «Siento como si hubiera vivido 10 años en 2 días». Camila soltó una risa nerviosa. «Yo siento que por fin respiré», dijo. 20 años viendo humillaciones pequeñas todos los días, y una grande que lo cambió todo. El ascensor llegó al lobby. Las puertas se abrieron. Algunos empleados que estaban allí miraron a Samuel con curiosidad, otros con sorpresa. 2 personas lo reconocieron de inmediato por el video y bajaron la mirada, avergonzadas. Nadie se rió, nadie hizo un comentario. Eso, para Samuel, fue más fuerte que cualquier aplauso. Salieron a la calle. El aire de Quito estaba fresco, con ese olor particular de ciudad andina al caer la tarde. El ruido del tráfico, los vendedores ambulantes, la vida siguiendo su curso, indiferente al terremoto que acababa de ocurrir en una sala de reuniones de vidrio. Camila se detuvo en la acera. «Voy a renunciar», dijo sin rodeos. Samuel la miró. «¿Estás segura?» «Más que nunca», respondió. «No quiero seguir siendo parte de un lugar que normaliza lo que pasó ayer». Samuel asintió. «Te va a ir bien», dijo. «Tienes talento y ahora también tienes valentía». Camila sonrió, una sonrisa distinta, ligera. «Gracias por no bajar la cabeza», respondió. «Me ayudaste a recordar quién quiero ser». Se abrazaron sin exageración, sin lágrimas. Un abrazo firme, sincero. Luego cada uno tomó un camino distinto. Samuel caminó hasta una sucursal bancaria cercana. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Entró al banco con pasos tranquilos, como si temiera que moverse rápido hiciera desaparecer el momento. En la ventanilla, la cajera tomó el cheque. Lo miró.
Levantó la vista. ¿Desea depositarlo en su cuenta?, preguntó. Sí, respondió Samuel. Cuando la pantalla mostró el saldo actualizado, Samuel sintió un nudo en la garganta. No por el dinero en sí, sino por lo que representaba. El fin de una etapa de supervivencia constante. Salió del banco y se sentó en una banca de la plaza cercana. Sacó el celular. Tenía mensajes nuevos. Uno era del dueño de la pensión. Pago recibido, gracias. Samuel cerró los ojos un segundo. Otro mensaje entró casi de inmediato. Un número desconocido. Buenas tardes, somos del Archivo Histórico Nacional. Vimos su análisis sobre el testamento medieval. Nos gustaría conversar con usted sobre una posible consultoría. Samuel leyó 2 veces, luego una tercera. Guardó el teléfono. Miró el cielo. Gracias, mamá, murmuró. No me equivoqué en resistir. Mientras tanto, en el piso 23, la implosión continuaba. El abogado Héctor Molina regresó al día siguiente con un semblante distinto. Ya no venía a apagar incendios, sino a documentar daños. Recursos Humanos había recibido 3 denuncias formales esa misma mañana. 2 de ellas citaban directamente el video. La tercera hablaba de un patrón de humillación reiterada. Valentina escuchaba todo en silencio, sentada tras su escritorio, con la mirada fija en la ventana. Recomiendo una estrategia de contención inmediata, dijo el abogado. Comunicado público, disculpa formal y cumplimiento estricto de protocolos internos. Valentina no respondió. Valentina, insistió, si no actuamos ahora, esto escala. Ella giró lentamente la cabeza. ¿Sabes qué es lo peor?, preguntó. No es el dinero, no es la reputación. Es que él tenía razón. El abogado se quedó callado. Nunca quise verlo, continuó ella, porque admitirlo implicaba aceptar que construí todo esto pisando gente. Héctor Molina la observó con atención. No había ironía en su mirada, había cansancio. Todavía puede decidir qué tipo de líder será a partir de ahora, dijo. Valentina soltó una risa amarga. Eso dicen todos cuando ya es tarde. 2 días después, el video superó las 100.000 visualizaciones. No por morbo, sino por identificación. Los comentarios se multiplicaban. Conserjes, guardias, limpiadoras, repartidores. Personas invisibles contando historias parecidas. Historias de desprecio cotidiano, de títulos ignorados, de talentos enterrados por necesidad. Samuel no respondió a ninguno. No necesitaba hacerlo. La historia ya no le pertenecía solo a él. Ese mismo viernes recibió una llamada del Archivo Histórico Nacional. La reunión fue breve, directa, profesional. Necesitamos a alguien con su perfil, le dijeron. No solo para traducir, sino para asesorar en identificación de documentos de alto valor. Samuel aceptó una consultoría inicial, no por ambición, por coherencia. El lunes siguiente, Samuel volvió a pasar frente al edificio donde había trabajado 7 años. No entró, no lo necesitaba, pero algo lo hizo detenerse. En el lobby, vio a un hombre de traje levantando la voz contra una mujer de limpieza. La mujer sostenía un balde, tenía la cabeza baja. Samuel reconoció la escena. Demasiado bien. Caminó hacia ellos sin apuro. Disculpe, dijo con voz firme. Ese piso se limpia después de las 9. Está en el reglamento interno. El hombre lo miró con desdén. ¿Y tú quién eres? Samuel sostuvo su mirada. Alguien que ya estuvo en ese lugar, respondió, y que sabe que el respeto no depende del cargo. El guardia de seguridad se acercó. Otros empleados observaron. El hombre masculló algo y se fue. La mujer de limpieza miró a Samuel con ojos húmedos. Gracias, susurró. Samuel sacó una tarjeta sencilla de su bolsillo y se la entregó. Si alguien vuelve a tratarte así, llámame, dijo. Nadie merece ser humillado para ganarse la vida. La mujer apretó la tarjeta como si fuera algo valioso. Samuel se alejó. Valentina presentó su renuncia 3 semanas después. No hubo ceremonia, no hubo aplausos. El comunicado fue breve. Decisión personal. Pero dentro de la empresa, todos sabían que no había sido una decisión voluntaria.
El daño estaba hecho. El consejo directivo necesitaba limpiar su imagen. El documento medieval fue puesto nuevamente en evaluación. La casa de subastas aceptó una recompra parcial. La pérdida fue millonaria. Pero el golpe más fuerte no fue económico, fue simbólico. Samuel, en cambio, entró por primera vez al archivo histórico por la puerta principal, no por la de servicio. Vestía una camisa nueva, zapatos cómodos. En la mano llevaba una carpeta de cuero con sus anotaciones. «Bienvenido, licenciado Andrade», dijo el director, extendiendo la mano. Samuel sonrió. «Gracias», respondió. Frente a él, sobre una mesa climatizada, había 3 documentos antiguos esperando ser leídos. Samuel se colocó guantes blancos, tomó una lupa, inclinó la cabeza y comenzó a leer en voz baja, traduciendo con naturalidad. «Impresionante», murmuró un asistente. «Parece que hablara con los muertos». Samuel levantó la vista. «No», respondió. «Ellos hablan solos. Solo hay que saber escuchar». Esa noche, de regreso a su cuarto, que pronto dejaría por algo mejor, Samuel abrió la caja de plástico bajo la cama. Sacó el libro viejo. Lo abrió en la primera página. Ahí estaba la dedicatoria que su madre había escrito con ayuda de una vecina. «Para que nunca olvides quién eres». Samuel cerró el libro con cuidado. Había tardado 7 años, pero no se había olvidado. Y el mundo, al fin, lo había visto. La historia no terminó con una venganza, terminó con algo más poderoso: justicia, dignidad y una verdad simple que nadie debería olvidar. El valor de una persona no está en su cargo, sino en su carácter. Cuando el poder se burla del humilde, puede ganar un momento, pero cuando el humilde resiste con verdad, gana para siempre.